Bueno, acá hemos sido engañadas, Bar, porque nosotros empezamos hablando de portfolio y acá la comunidad empezó a preguntar otras cosas, nos están exprimiendo las preguntas, nos han engañado. Pero bueno, ya, ahí estamos. Hello, hello. ¿Me escuchan? Sí, 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 yo te escucho, no sé, las chicas, a ver, Creo ahí que yo no enfrente. escucho muy bien. A ver, un segundo. Tuki, tuki, tuki. Mientras, mientras te voy presentando, bueno, para la gente nueva que se está sumando acá a nuestros perfiles, un poquito, bueno, mi nombre es Valu o Valeria si quieren, soy argentina, viviendo en Uruguay, ya viví también en Ecuador, me ha tocado redactar de tú y de vos, así que un poquito ese es el recorrido de UX Writing. Hoy estoy trabajando acá en Uruguay, en área de software, y bueno, como les decía, soy creadora de UX Writing Gym, que es la herramienta de ChatGPT 4 para UX Writing. Y bueno, en mi cuenta de Instagram, desde que empecé en UX Writing hace como 4 años, empecé a difundir todo lo que iba aprendiendo de una manera también como para internalizarlo yo y después, bueno, ir compartiendo herramientas y recursos. Y bueno, en el camino este de UX Writing nunca conocía a Barb en persona, pero sí en la comunidad de UX. Así que me pareció súper interesante traerla para este vivo. Les cuento un poquito sobre Barb. Cual cosa, vos corregime, Barb, cual cosa si me equivoco, pero es Content Strategy en Multiplica Talent, en donde trabaja como consultora para BBVA. Cofundó UX Writer México y lleva 7 años dedicándose al UX Writing y Content Design. Sé que Bart tiene dos cursos en línea, uno de copywriting a UX Writing, que es más o menos el camino que yo hice, así que súper recomendado. Todos los que venimos del marketing y del texto de venta, pasar a UX Writing es todo un desafío, así que Barba ahí en eso la tiene re clara. Y tiene el otro que es el crear el portfolio UX en 5 días, también muy interesante. Así que nada, en su Instagram también comparte procesos y sobre todo de bienestar y productividad, algo de lo que no se habla mucho por ahí en la industria tech, así que súper recomendada también la cuenta de Bar. Así que nada, agradecerte, Bar, por este espacio. Sé que uno a veces está medio a full con los trabajos y todo, y poder sumarte acá un sábado para hablar a la comunidad, así que súper agradecida que te hayas sumado. Sí, estás hablando, Bar. No te escucho, ¿eh? Ahí está. Ah, ¿Me escuchan? sí. Genial. Este, pues nada, te agradecía la invitación y también te comentaba que te tengo un aprecio a pesar de que no nos hemos visto en persona, pues ya tiene fácil como 2 años que nos seguimos y que compartimos ideas, que por ahí nos Total. escribimos, nos mandamos DMs y yo te siento como muy cercana y como con mucha confianza y dije, sí, vamos a hacer algo. Ojalá que les compartamos acá, les sea de utilidad. Y pues nada, si quieres, le damos de una. Creo que estaría Vamos, bueno de hecho. empezar como por justo, ¿no? ¿No? Porque es importante pues tener listo tu portafolio UX Writing. Perfecto. Bueno, si quieren arranco más o menos con algunas cositas. Yo creo que lo más importante es que sea tu tarjeta de presentación, que el portfolio de UX Writing te tiene que visualizar. Eso muchas veces por ahí lo que buscan, más allá de cómo uno escribe, sino de en ese portfolio que vos puedas plasmar tu experiencia, tu expertise. No solo porque siempre se habla mucho de writer y queda ahí resonando como que es solo escribir, y entonces el portfolio es tu oportunidad para decir, hey, no solo escribo, también tengo en cuenta un montón de cosas. Entonces es como la oportunidad para demostrar lo que sabes, en todo el valor que le puedes aportar a la experiencia de usuario, ¿no? Es decir, qué herramientas usás, qué recorrido hiciste, cómo lo pensaste, el contexto. Por eso me parece súper importante y por eso me parece que también lo piden, ¿no? Como para evaluar un poco eso, cómo lo pensás, cómo lo desarrollaste. Eh, Creo que principalmente eso. Y creo que sí hay algunos puntos que sí o sí tiene que tener un portfolio o un portafolio, porque muchas veces pasa que las personas que reclutan a veces no son expertas en UX. Entonces también es tu oportunidad
oportunidad de decir, ¿cómo le cuento a alguien que no sabe de UX, de UX Writing, que puede ser el talento humano, lo que fuera, que le piden que tenga un portfolio o algo y más o menos esa persona tiene que ver algo, un orden? Entonces también es una oportunidad para hablarles a esas personas y cómo organizás la información. Eh, Creo que lo más por ahí destacado que sí necesitaría tener un portfolio es, bueno, tus trabajos relevantes, el contexto y si pueden sumar testimonios o feedback de, aunque sea que recién estás empezando y vos decís, no tengo feedback de mis stakeholders o algo como para poner ahí en un proyecto real. Tengo un proyecto de un curso que hice. Bueno, ok, pedí feedback en la comunidad de UX Writing, que todos siempre se suman y colaboran en eso, y eso es algo que podés sumar al portfolio también. Creo que eso De acuerdo. suma bastante. De hecho, comentabas lo de los testimonios y justamente que tendrá como 6 meses que agregué los testimonios, pero fíjate que lo que hice fue tomarlo, digamos, los comentarios que me dejan en LinkedIn, las recomendaciones, tal cual copié esa información y la acomodé en el portafolio, ¿no? De hecho, yo noté un patrón ahí que la mayoría de los portafolios que me llamaban la atención, o sea, que me atrapaban inmediatamente era porque tenían un inicio súper sencillo, como único, o sea, porque ahí mismo Sí, tú tienes también que aplicar el UX Writing, ¿no? Tienes que aplicar tu propia voz y tono y tal, entonces lo que ahí notaba era que el patrón era, además de tu pequeña introducción, venían los testimoniales, ¿no? Y ahí fue donde también lo acomodé y también siento que te ayuda a diferenciar, ¿no? De las demás personas, porque antes de, vaya, te digo quién soy en general, qué hago, después te digo quién, de dónde y qué tipo de recomendación tengo, y ahora sí empiezo con todo el storytelling del portafolio. Se me hizo una estructura bastante interesante y es la que estoy aplicando, es la que sigo conservando. Medio le voy editando porque algo también muy importante que de repente cuando pasan los días se nos olvida que tenemos que estar actualizando el portafolio, ¿no? Yo de repente se me viene una idea y si tengo el fin de semana media horita para meter esa idea o para mejorar lo que sí, sea, pues ahí estoy editando constantemente el portafolio, ¿no? Fíjate que también, hablando de esa sección de testimoniales, no había percibido tanto que le puse como de background una foto, pero el texto era blanco. Entonces, de repente un día en otro dispositivo entré a revisar mi portafolio y justamente en la parte de testimoniales, como el sí, texto era blanco, se perdía la mitad del texto. Y exacto, decía, bueno, o sea, desde aquí también, o sea, evaluar el UX dentro de tu portafolio, ¿no? Y dije, tengo que cambiar esa total. imagen y me fui a buscar una imagen más como con tonos oscuros, como con un contraste que le ayudara a resaltar a la letra blanca, ¿no? Y ahora me gustó más porque ahí parecía un parche y ahora con este ajuste mínimo siento que le dio un punch cañón. Exacto. Este, y bueno, o sea, la parte como visual, que si bien no somos diseñadores, pero al menos sí tratar de facilitar la La legibilidad, visibilidad, la escaneabilidad, ¿no? total, total. Contame, igual, ¿qué crees vos que hace resaltar un portafolio? Esto que decías hace un ratito de diferenciarte, ¿no? De decir, bueno, Sí. más o menos todos los portfolios son más o menos parecidos. Decimos, ¿qué tendría que tener un portfolio? De decir, bueno, esto hace resaltar al candidato. No sé. Pues sabes que creo que, y justo de eso hablo un poquito en el curso que tengo, después de revisar varios portafolios pues de personalidades que trabajan en empresas como por ejemplo HubSpot, Spotify, Shopify, eh, noté que sí tenían un buen número o sea, de proyectos, pero se reducían las secciones, ¿no? Se reducían en el sentido de que trataban de simplificar su propio portafolio, porque justo como decías al inicio, quizá el primer vistazo de portafolio lo vean las personas de RH, ¿no? De capital humano. Entonces tienes que facilitar como la navegación y como el entendimiento e incluso
la estructura, incluso la parte también de mentalmente cómo funciona tu cabeza y cómo lo acomodas, ¿no? Y lo que veía en estos portafolios, que fue también algo que adapté al mío, fue simplificarlo. Me parece que tiene máximo 3 seccioncitas. Una habla de ti con mayor detalle, o sea, como más a nivel personal, valores, porque esa sección también puede que sí la consulten. Ahora lo que hacen los corporativos es revisan tu portafolio, pero también en la parte de About Me o sobre mí puedas hacer match con los valores de la empresa, ¿no? Entonces por ahí a lo mejor ponía algo que siempre he tratado como de integrar a mis textos o a mis días o en mi trabajo con el equipo, ¿no? O sea, que mis textos sean inclusivos, que el equipo sea diverso, que obviamente cada quien con el tonito y la voz como lo platicábamos de cada uno, que también esa es una forma de diferenciarte, ¿no? Que tu contenido no sea pasivo, sino que sea vivo, ¿no? Que tus textos le hablen a la persona y le haga imaginarse a esa persona detrás del portafolio, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? O sea, en resumen, que sean las menos secciones posibles. O sea, por ejemplo, yo tengo los casos, o sea, los proyectos. Luego tengo el About Me y creo que tengo una seccioncita de cómo contactarte, que eso también es importante, ¿no? Claro, Que le así como ahí, facilite. claro, como un call to action final también, añadir, de decir, bueno, ya vi esto, quiero contactar a la persona, tiene que estar ahí a mano. Exactamente, Eso me parece clave total. 100%. Personalmente, viste que a veces, no sé, por ahí sos nuevo en UX Writing y decís, salí de un curso, tengo mis casos o cosas que resolví, o le ayudé en la web a un amigo o un pariente. Estoy armando mi portfolio chiquito con lo poquito que tengo y lo quiero enriquecer, lo quiero resaltar. Y a mí personalmente lo que me pasó fue que me abrumó porque no sabía en qué plataforma poder hacerlo. Entraba a Behance y decía, wow, esto es súper visual, veía unas súper artes con mockups de Celus y todo. Y de repente por ahí uno dice, yo estoy iniciando en diseño, no sé cómo hacer esto y tampoco decía, esta plataforma me va a poder transmitir el proceso que hice o es solamente lo visual. Entonces, tratar de también como, me llevó un tiempo conciliar con eso, encontrar una plataforma como para mantener vivo el portafolio y está bueno lo visual si uno puede mostrar el antes y el después como impacto inicial, pero si después siempre y cuando desarrolles cómo llegaste a eso, ¿no? ¿tenés, 100%. ¿Tenés alguna plataforma o algo donde vos recomiendes decir, bueno, para mantener el portafolio vivo, uso esto? Uh-huh. Sí, de hecho, igual, o sea, me pasó lo mismo porque, aparte, ¿sabes qué? Algo curioso que pasa con UX Writers, o sea, en el sentido de que cuando empiezas a armarte tu material y buscas referencias, cuando entraba a internet, o sea, había muy poquitos, pero muy poquitos y así como picando el internet, ¿no? O sea, había mucho material de UX Design, de UX Research quizá, pero de UX Writers no había como tal una referencia, ¿no? Y eso también hacía como más difícil el que tú pudieras inspirarte y crear y hacer lo tuyo, ¿no? Entonces, al principio definitivamente va a ser abrumador porque tal cual no sabes ni la plataforma, ni qué proyectos, ni qué parte del proyecto incluir, cómo acomodar tu storytelling, o sea, es muchísima información. Entonces, mi historia fue esta. Yo empecé en Wix. Era cuando estaba cañón esa plataforma, pues ya tiene algunos añitos, ¿no? Y aparte yo tenía muy poquita experiencia en UX y pues ahí también subí lo que hacía como copywriter, como creadora de contenido y se me hizo fácil, no te voy a mentir, me tardé como 2 semanas en terminarlo, Sí. mínimo, ¿no? Porque, o sea, hay una curva de aprendizaje en la plataforma que vayas a elegir, sea la que sea, ¿no? Entonces, me sirvió para un par de ocasiones, después lo dejé por años, pero cuando llegué a UX y vi que sí era como pues,
algo esencial para incluso no perder alguna oportunidad, porque de repente llegan a tu LinkedIn y te dicen, hey, estoy interesado, interesada, mándame tu Sí, portafolio y dices, uy. Y aparte, tengo ¿sabes que qué pasa? actualizar. Claro, o sea, en un día o en medio día, ¿no? Porque, pues, justo también te buscan como para ver cuánto tiempo te tardas en dar una respuesta. Entonces, cuando yo pasaba el de Wix, todavía en ese momento no tenían desarrollada la parte de mobile. Entonces entrabas desde mobile y se veía todo así chueco, ¿sabes? Como cortado, como que le tenías que hacer así, o sea, mal, ¿no? Y dije, no, no, o sea, quizá ahora ya mejoraron la plataforma, no lo sé, pero decidí abandonar Wix y después me fui a Notion. Notion es una plataforma que me gusta mucho porque es muy Total. simple, o sea, muy plana, ¿no? O sea, Sí, bastante no friendly necesitas, para comenzar y armar. claro, o sea, no necesitas como, vaya, ponerle un diseño como muy, o sea, la parte visual no, no es necesario. Si lo tienes, si tienes ese skill y lo quieres mostrar, está genial, ¿no? Y de ahí empecé como con el gusanito porque yo quería tener mi propio sitio web, ¿no? Y ahí Claro. como que subir mi portafolio. Entonces, mero experimental, revisé de nuevo las plataformas y tal, y terminé en Squarespace. Ahora, estas dos últimas plataformas para mí, al menos para mí, en el sentido de que se me ha hecho hasta cierto punto sencillo actualizarlo Sí, en esas plataformas, entenderle, y también son, digamos que las plataformas que he utilizado para mostrar mis proyectos y me ha funcionado. Ahí les doy un tip que también, además de que te asegures que la plataforma que vayas a elegir, pues se pueda ver en mobile, ¿no? O sea, que también ahí tú muestres, como decía al principio, que también estás cuidando el UX en tu portafolio. exacto. Y la otra, que es quizá, no, no sé si lo manejaría como una red flag, quizá como Para que algo tener en podrías perder cuenta. una Sí. oportunidad. Si lo subes a Dribble, está bien, porque pues te encuentran las personas en cualquier plataforma, ¿no? Y que Sí. entran a Notion, Squarespace, Wix, pero cuando llegas a Dribble, lo que sucede es que si el reclutador o la reclutadora llega ahí, del lado derecho o arriba, abajo y del lado izquierdo van a haber más personas que van a estar diciendo, hey, a mí dame clic, ¿no? Y si llegaron como con el interés de contratarte a ti, si hay algo con lo que puedan comparar alrededor, pues va a haber Claro, fuga y se van a ir a otro lado y pues ahí qué haces, ¿no? exacto. Entonces más bien es llévalos a un sitio donde solamente estés tú contando qué has hecho en tu portafolio y tan tan. Ok, entonces, para repasar esto, tener una plataforma que te permita tener el portafolio vivo, o sea, que no necesites ir corriendo a actualizar, sino que puedas ir actualizando y retroalimentando, que te permita editar rápidamente, porque a veces también a uno le pasa que, uy, se me fue una letrita de más, me faltó una puntuación, y siempre cuando lo volvés a rever te das cuenta y que sea algo fácil de editar. De compartir el link, que no se vaya, que no haya fuga digamos, del sitio, que no tengas esa posibilidad de compararte con otros, que estén viendo solamente, que estén viendo solamente a ti. También que dijimos, bueno, que tenga UX, ¿no? Que sea responsive, que sea un sitio que se pueda ver desde mobile y desde desktop, para estar incluida en la pata ahí de diseño. Las partes principales, que tenga una presentación, que tenga el caso. Algo que me sumó bastante también creo que fue ponerle un resumen del caso, ¿no? Entonces decir, bueno, arranco con un contexto. Este era el problema y más o menos creíamos que la solución era por acá. Y a veces también pasa de que, o sea, hablando un poquito de los pain points, ¿no? De esto de cuando uno va a armar el portfolio, con lo que me encontré personalmente también, ¿no? Que a veces las marcas o las empresas no quieren que muestres esas fallas o esos errores que Sí, tuviste que corregir. Entonces, a veces eso no se puede mostrar. Y uno dice, bueno, ¿en qué hago? Por ejemplo, me pusiste una oportunidad de mejora para ese texto, pero para llegar a eso pasaste por el equipo de research o te llegó
una métrica o te llegó algo que te hizo accionar para hacer ese cambio. Y uno no puede poner toda la investigación que se hizo y por eso vos tuviste que hacer ese cambio. Pero sí quizás mencionarlo, o a veces no trabajaste con una gran compañía que tenía todo ese equipo y decís, te pongo acá, ¿cómo puedo enriquecerlo? Entonces, lo que yo hacía era, por ejemplo, poner, cuando comencé, ¿no? Que tenía cosas de cursos, que no eran ni casos reales todavía. Entonces, bueno, ponía el caso, cómo lo mejoré, pero tampoco ponía tipo, bueno, y este es el texto final. No, este es el texto que creo que puede ir ahora, pero se podría mejorar con un research, un estudio de usuarios, no sé, un mapa de calor. Exacto. Entonces, aunque no esté hecho el estudio, aunque no hayas trabajado en una empresa grande con todos esos recursos, por lo menos sugerirlo y ponerlo ahí que vos, teniendo esto en cuenta, podrías todavía mejorar más esta experiencia, da a entender de que conoces del tema, que conoces del mundo del UX, que tenés en cuenta el usuario final y, por supuesto, el objetivo del negocio, ¿no? Un poco eso. Sí, sí, definitivamente, porque me he encontrado con personas que me han preguntado en el sentido de, oye, es que justamente estudié o tomé un curso y estoy en la búsqueda de trabajo. ¿Cómo le hago? Porque no tengo material para poner en mi portafolio, ¿no? Y, y a pesar de que por ahí dicen que no se hagan casos fakes y que no te conviene y tal, o sea, necesitas empezar con algo. Y justamente decías algo clave, tienes que demostrar que sabes hacer la chamba, ¿no? O el trabajo. Entonces, lo que yo les recomiendo es tal cual, o sea, y de hecho hacíamos esos ejercicios, ¿no? Les decía, la siguiente semana cuando daba sesiones, ¿no? Búscate una experiencia que hayas dicho, no la entendí, está larguísimo, o está de flojera, o está súper confuso. Cualquier experiencia digital que veas que puedes mejorar y empieza a hacer iteraciones, empieza a armar un caso. Y sobre esa, si no te quieres ir como por casos, digamos, pues sí, dummies o fakes, Exacto. vete a pensar tal cual, incluso, o sea, con una de las personas que les di sesión, que tuve sesión, se metió al sitio del cine y ya en el cine, bueno, en el sitio del cine revisó qué secciones no estaban como tan bien acomodadas ni claras y tal, y estuvimos iterando, ¿no? Cada sesión estuvimos iterando tanto la brevedad, la transparencia, el tono, que era información incluso que se iba a consultar en la, porque lo revisábamos en web, ¿no? Pero en realidad teníamos que pensar también en mobile, para que los textos también fueran los más concretos, separar el texto, en fin, o sea, y tal cual te puedo decir que las personas que reclutan, o sea, así hayas trabajado un botón, pon el botón, o sea, pero construye tu caso, ¿no? Mencionabas la parte de el contexto siempre tiene que ir, porque las personas a veces ni siquiera conocen la empresa en donde estuviste, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cuál fue tu rol? Y de hecho aquí traigo apuntado para que se pongan vivos y anoten lo que normalmente buscan quienes reclutan, ¿no? Primero tienes que demostrar o contar qué rol jugaste en ese proyecto que estás mostrando, ¿no? ¿Cuál fue tu rol? Segundo, cómo lideraste tanto el entendimiento como la parte de proponer la solución, ¿no? Tercero, también es muy bueno, o sea, vaya que no te extiendas tanto, pero que sí muestres las diferentes iteraciones. Tú mencionabas hace ratillo el antes y el después, está genial, porque ahí también pueden empezar a ver como la diferencia y lo que puedes llegar a hacer esa empresa, esa compañía, ¿no? Entonces, si muestras esas iteraciones de cómo lo encontraste y cómo lo dejaste, va a estar espectacular, ¿no? Y cómo utilizaste el research
a favor del proyecto y pues siempre pensando en la persona usuaria, ¿no? Eso de manera general tendría que responder o tendría que mostrar en tu portafolio tanto el proceso como los resultados que tuviste, ¿no? Eso es súper clave porque tal cual hay momentos en donde, y a mí me pasó, creo que a todos nos va a pasar, que pones a lo mejor solamente una pantallita y das un contexto, pero no cuentas todo esto que te acabo de decir, estas 5 cosas que te acabo de decir, ¿no? Donde muestras todo el proceso y donde respondes todas estas 5 preguntas. Exacto. Y es ahí donde a lo mejor no hay mucho argumento de por qué tomaste las decisiones, ¿no? E incluso también que esto antes como que se me hacía una idea descabellada, pero hay personas y que me han dicho así, que les ha pasado, que ponen proyectos que incluso ni siquiera salieron a la luz y gracias a ese proyecto, pues les llamó la atención a la compañía y dijeron, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, vaya, o sea, también en el sentido de que no te detengas a quizá que si lo que trabajaste no salió, o es un botón, o es una etiqueta, o sea, hasta eso te va a funcionar siempre y cuando construyas tu caso y tengas una estructura súper bien contada, un storytelling que, o sea, te lleve de la mano de principio a fin, ¿no? Perfecto. O sea, bueno, después igual vamos a hacer un resumen de todo esto y lo vamos a dejar también ahí. Sí, entonces no se va a quedar ahí la grabación, o sea, ya después te echan un clavado y... Una cosita que quería destacar, hace un rato hablaste de los testimonios, ¿sí? O sea, una cosa es por ahí un testimonio, decir, ahí yo trabajé con Val, o sea, sabe de esto, es muy buena en esto, lo que fuera, pero también algo que puede sumar es el feedback del proyecto o de la pieza en la que estabas. Yo, por ejemplo, trabajo bastante con Google Docs y a veces stakeholders dejan los comentarios ahí, yo siempre lo dejo nada más que con el acceso a comentar para que no haya muchas manos en un plato, hace mucho garabato, dice el dicho, ¿no? Sí, Como que, sí. que lo único que pueda editar seas tú. Entonces, bueno, dejo ahí, me dejan los comentarios y obvio, si la persona quiere aparecer o no, le pregunto si puedo ponerlo y si no le tapo el nombre, no pasa nada. Pero dejo el feedback que me dan de, no, mira, le erraste re mal a esta pieza, digo, no era por ahí, o no le estás apuntando al público objetivo, o no usamos esta palabra, o el feedback que me haya dado, o sea un feedback bueno, sea un feedback malo, y cómo lo mejoré, qué pasó después de eso, y cómo llegó el texto final. Entonces lo dejo, y a veces, como decíamos, hay gente que está iniciando, que no tiene eso, que ese tipo de feedback lo puede pedir en la comunidad, nos puede pedir a nosotros, a quien sea, miren, tengo esta pieza, ¿qué te parece? Otra cosa que estoy usando en los últimos challenges de trabajo y demás, que obviamente todo el mundo está usando ChatGPT y no es algo peligroso o algo que digan, no se puede usar. Todo el mundo, es como cuando apareció Google, no vas a decir que no usas Google, o sea, ya se usa comúnmente, se está usando para research, se está usando para un montón de cosas. De hecho, bueno, yo creé la herramienta con ChatGPT para UX Writing por eso, que lo que hace es por ahí sacarte ese miedo de la hoja en blanco y empezar a como integrar ideas. Pero también que el ChatGPT no se convierta en el nuevo Lorem Ipsum, o sea que no es sagrado el texto que te tira el ChatGPT, porque el que conoce en definitiva a la audiencia, al público objetivo, sos vos. Entonces es como, bueno, también lo pongo a veces, digo, bueno, iteré con ChatGPT, me dio estas respuestas y yo las llevé o las elevé a esto orientado a nuestro público objetivo. Y también sirve, o sea, no es como usa ChatGPT, no, porque va a hacer todo con ChatGPT, no, porque el que decide es el designer en última instancia. Y tiene que ver con un montón de cosas. Pero también es algo que pueden poner, si no tienen feedback, puedes pedir feedback hasta a ChatGPT si querés, y sumarlo también. Entonces hoy hay muchas herramientas para eso, digo, que no tengan miedo de poner el feedback en el portfolio. Claro, porque en ese sentido, como que siempre, digo, ya después de que vas, en México decimos agarrando callo, o que vas teniendo colmillo en el sentido de que mientras más practiques, que te den feedback, que te den comentarios sobre tu trabajo, después va a ser algo como que ya no va a ser tan duro para ti recibir un feedback.
O sea, ya va a ser como, ok, todo lo que tú me digas, o sea, voy a estar en escucha activa para ver de qué forma puedo mejorar lo que le voy a presentar al usuario, ¿no? Aunque, como dices, si estás empezando y a lo mejor no tienes quien te revise el texto, quien te dé información, a veces, mira, yo tengo de dos, y ahorita tocamos el tema de ChatGPT, que empiezo a utilizarlo, pues, fácil una vez a la semana, ¿no? Lo que hago también es leerlo en voz alta, porque ahí también identificas cositas que se pueden mejorar, ¿no? Cuando empiezas a leer tus textos o algo que hayas mejorado, si hay algo que no suena, o sea, o incluso en la lectura como que tienes que leerlo 3 veces, entonces tienes que mejorar algo ahí para que la lectura sea súper fluida y que desde el primer golpe de vista entiendas qué es lo que quieres decir. Entonces, incluso tú mismo o tú misma pueden hacer ese ejercicio de decirlo como en voz alta e identificarlo. Lo otro que también ocupo a veces es si está mi esposa aquí, le digo, a ver, te voy a leer un textito y luego te leo otro y me dices cuál te hizo más sentido, a cuál no le entendiste, o sea, haciendo mi A/B testing, ¿no? O cuando están mis hermanos, sí, o cuando estoy en una casa de mi abuelita y tal, ¿sabes? Y es llevar y como dentro de las personas que están a tu alrededor tendrían que entender ese contenido que estás proponiendo y sobre eso iteras, ¿no? Y lo de GPT, la verdad es que me ha servido muchísimo. Al principio decía, ¡ay, no! Es que, pero al final tenemos que adaptarnos, tenemos que evolucionar con la tecnología. Y de hecho, yo hice ejercicio entré a tu UX Gym y ahí armé, creo que fue un error, 404, y me gustó mucho cómo lo estructuró, ¿no? O sea, si bien decías, y creo que en eso sí tenemos que echarle un ojo, GPT es, digamos, nuestra asistente. Entonces, tal cual, o sea, es un apoyo, ¿no? Te ves información y a partir de ahí tú empiezas a iterarlo, empiezas a mejorarlo, porque definitivamente no podemos igualar lo que te puede dar GPT versus lo que puedas ver. No, y mucho menos sin embargo, en español. Y, uy, ese es un temazo, porque, o sea, a veces yo tengo que medio escribir en inglés para recibir lo que, o sea, lo más cercano a lo que estoy buscando, porque tal cual, si lo pones o si lo traduces, también luego te genera cosas muy extrañas. Y siento que ahora ya me divierto más, ¿no? A veces me frustro porque digo, oh, pero esto es lo que quiero y no me lo das, ¿no? Y más bien es que ahí depende de qué instrucción me des y que también le vayas agarrando a la onda a la tecnología, ¿no? Yo siento que en unos 5 años ya va a ser algo como súper normal y de volada y lo vamos a súper manejar. Y creo que, o sea, retomándolo, se me hace una herramienta muy valiosa que estaría bueno, de hecho, si no dejamos en el live el enlace, bueno, la dirección, para que vayan a explorarlo, ¿no? Sí, total. Bueno, esa herramienta también salió un poco de eso, de hacer ChatGPT exclusivo para el UX Writing, acá con mi marido, que es el que armó todo, digamos, el cerebro de eso. Pero, claro, yo tiraba todas las ideas, ¿viste? Pero el que armó todo. Qué buena esto que decías del prompt, ¿no? De ir mejorando el prompt para que sea exclusivo de UX Writing, que conteste lo que lo están pidiendo, que esté centrado en la persona usuaria, que tenga en cuenta el exceso de adverbios, la voz activa, que sea inclusivo en la comunicación. Es bastante difícil. Por ejemplo, yo tengo en el trabajo, en el día a día, a veces me toca redactar más en un público para México y a veces en un público más para Uruguay o Argentina, que es un rioplatense terrible. Y cuando a ChatGPT le pedís en rioplatense, en tono de voz, me lo escribe como si fuera un barra brava. Me lo escribe con un lunfardo tan argentino, pero no formal, digamos. O sea, como, che, vos, dale. Y tipo, no voy a escribir así en la aplicación. ¡Vamos! Claro, muchacho, es como que, no, era un montón. Entonces, como que se va al otro extremo. Entonces, por eso es
re importante también estar uno ahí diciendo, Al final, bueno, esto va con mi público objetivo o no, es el designer mismo, o sea, porque ponen ChatGPT como, bueno, es la solución y ahora no vas a pensar más en los textos y eso, pero lo mismo pasó con UX y con web design, o sea, hay un montón de templates y plantillas y eso no reemplazó al diseñador o diseñadora, o sea, hay un montón de herramientas hoy hasta que te facilitan el responsive, el CSS, el HTML, todo, pero no reemplaza al humano, no reemplaza, son herramientas no, y eso lo que hace es agilizar el trabajo, de que si antes te llevaba un montón de horas, ahora te lleve menos y puedas agarrar otro proyecto de repente. Pero, siempre. pero bueno, nada, que volviendo al portfolio, para no irnos tanto, que no le tengan miedo a esas herramientas y que las usen y que las puedan poner también como feedback, que es totalmente válido. Definitivamente. Sí, creo que también algo que hay que resaltar es no tengas miedo a tener una primera versión, porque pensamos que, o sea, una primera versión cerrada, ¿no? Es como algo, o sea, pongamos el ejemplo de los textos siempre se pueden mejorar, se pueden perfeccionar, pero llega un punto en donde tienes que cerrarlo, tienes que entregarlo. Es lo mismo con los portafolios, siempre se pueden mejorar, y si dejas como a viejas inconcluso el portafolio y si llega una oportunidad y no lo tienes completo, híjole, ahí es donde vamos a arrepentirnos, ¿no? De no haberlo tenido listo. Ahora, lo que sí puedes hacer es armarte tu MVP, que justo es lo que trato de hacer en el curso, ¿no? En 5 días te comprometes a hacerlo, sí o sí, como lo tengas, ¿no? Porque luego lo vamos dejando para después y la verdad es que ahorita es importante y sobre todo el tema de los layouts, bueno, los despidos Sí. Masivos y tal, necesitamos tener toda esa, pues no solamente el portafolio, sino también tu currículum, LinkedIn súper listo, porque no sabes, ¿no? O sea, desafortunadamente ahorita estamos en una incertidumbre donde pensamos que algo es seguro y de repente, pum, ¿no? De repente ya no, o ya no nos gusta el lugar donde estamos, o desafortunadamente nos toca algún recorte. Y lo primero que te van a pedir es eso, ¿no? El currículum, que si estás en LinkedIn, también es importante que tu LinkedIn lo tengas al tiro. Ahí lo que les recomiendo es que en tu currículum, es más, el currículum también es vivo. No porque ya tengas una versión, digamos, súper refinada, no significa que sea el mismo que tienes que dar a las 5 empresas a las que estás aplicando. Más bien tienes que clavarte en estudiar cada empresa, cuáles son sus valores, qué es lo que están buscando en la descripción, y esto es súper valioso, entonces neta apúntenlo, porque o sea, vaya, después de que me clavé muchísimo, ¿no? Cuando me quedé sin chamba, estuve yo creo que fácil medio año buscando información de cómo tenía que ser el currículum, cómo necesitaba tener mi LinkedIn y mi portafolio, ¿no? Y en el currículum debes de adaptar tu contenido presa a la que vas a tirarle, porque tienes que tratar y buscar de hacer match con lo que están poniendo en la descripción y lo que estás poniendo en tu currículum, y a su vez demostrarlo en tu portafolio, ¿no? Porque no es que, bueno, aquí le adapto y le pongo que sí tengo empatía, pero en mi portafolio pongo que a lo mejor ni siquiera toqué base con stakeholders, con usuarios, que no, ¿sabes? Entonces, es una cadenita que va relacionada y que va contando y que va confirmando lo que tú estás diciendo en el currículum. Y tal cual, ¿no? Revisar la descripción que están buscando en la empresa donde vas a aplicar o donde estás aplicando, qué están buscando, cuáles son sus valores ahora, porque las empresas ya lo ponen, ¿no? Aquí somos, no sé, multidisciplinarios, ¿no? Y siempre trabajamos en equipo y X o Y. Bueno, si eso lo tienes tú, coméntalo en tu portafolio, a lo mejor en el About Me, o menciona dentro de tu portafolio que tocaste base con UX Research, Service Designer, siempre estuviste trabajando con tu designer,
cómo te fue en las pruebas de usuario, o sea, en el sentido de que pues siempre estuviste considerando pues el feedback de cada una de las áreas y que trabajaste todo el tiempo en equipo con el diseñador, que esa es otra, ¿no? También buscan que tengas esa facilidad de trabajar con alguien más y que se lleven el proyecto pues de principio a fin. Exacto. En conjunto. Quería sumarte dos wins, digamos, dos win-wins que me pasaron. Una fue, como decías, esto de adaptar el currículum a la empresa, que cuando me postulé para Ethermax es de gaming, el juego más famoso de ellos es Preguntados. Entonces, agarré y todo mi currículum lo hice como un Preguntados. O sea, en el centro estaba mi nombre, estaba yo, entonces, no sé, con el icono de historia puse como mi experiencia, todo mi background y qué sé yo. Y adapté todo eso así como si fuera el Preguntados en un currículum así cuadrado que me quedó como un mosaico con el currículum así, ¿no? Y pasé directo a la entrevista técnica. O sea, con ese currículum fui directo a la entrevista técnica. Pedían un señor mucho mayor y un nivel de inglés que yo hoy no tengo, entonces claramente no quedé. Pero sí estuvo muy interesante la entrevista con el de ellos y hacia dónde iba la empresa. Y me causó gracia que me comentaran eso, de que les había gustado cómo había planteado el currículum y pasé como a una segunda etapa. Entonces, a veces eso de ser un poquito pillo, como decimos nosotros, en a quién estás hablando, también apunta a eso. Ahí estoy leyendo una pregunta, perdón, de Nat, que dice, Natalie, ¿qué opinan de desarrollar una marca personal de UX Writing? ¿Suma? Sí, resuma. A mí, por ejemplo, me resumó. Estar presente, como dice Bar, también en LinkedIn. O sea, LinkedIn a full, tenerlo bien prolijo, mover el algoritmo, o sea, sumar contactos profesionales, no cualquier contacto que te mande solicitud o lo que fuera, o agregar a cualquier persona, sino agregar gente de la comunidad, de hacia donde vos querés ir, a quién le querés llamar la atención. Sí, la marca personal es súper, suma bastante que te están nombrando o que aparezca tu nombre en comentarios en cosas de... no te digo que te pongas a escribir artículos si es que no te gusta, no va por ahí, pero por lo menos sí estar en movimiento en la comunidad donde querés estar. Sí. Y volviendo al tema, la segunda que me pasó fue esto de tener tan planteado el portfolio con los casos y todo, que la entrevista técnica fue súper light. Y en ese trabajo quedé. Entonces fue, exacto, como estaba tan planteado, sencillito, como decir, el contexto de qué era la empresa, el contexto de lo que pasó. Le puse los borradores y le puse el feedback que me había dado mi stakeholder. Le puse cómo quedó y cómo quedó el texto final. Y así con varios casos. Y eso me hizo que cuando tuve que defender mi portfolio, fue como, bueno, listo. Entonces me mandaron un challenge mucho más acortado, porque ya habían visto más o menos de qué iba, ya habían entendido de que yo sabía un poco más de UX y cómo había resuelto los casos. Entonces, a veces también eso, ajustar tu marca personal, ajustar tu currículum, apuntarle a la empresa a la que vas a aplicar y tener sencillito, pero bien explicado tu portfolio, te vas a solucionar un montón las entrevistas técnicas también. Definitivamente. Algo que mencionaste que me gustaría rescatar es, además del portafolio, el currículum y tu LinkedIn, también es importante que tengas, o sea, ya cuando estás aplicando a un empleo, que tengas listo una o dos presentaciones de los proyectos que más te han gustado que pusiste en el portafolio. Algunas empresas te mandan un challenge y tienes que desarrollarlo, pero hay algunas otras que con base a lo que ya tienes en el portafolio te dicen, ok, esto es lo que queremos que nos presentes al equipo, ¿no? Y entonces también ahí ya entra la parte de la comunicación. Tienes que prepararte muchísimo en el storytelling porque probablemente te den media hora, máximo 40 minutos para que puedas explicar el proyecto y
como dices, Valu, sí es mucho más ligero que ya lo hayas explicado de una forma muy simple en tu portafolio, para que en la presentación de ese mismo proyecto, pues ya solamente sea como un recordatorio del contexto y empieces a clavarte en las partes donde en realidad le interesa al equipo conocer, ¿no? Que son las 5 preguntas que dije al inicio, que y también ahí te van a decir, seguramente te van a hacer muchas preguntas sobre por qué decidiste X o Y en el proyecto, entonces tienes que tener esa preparación. Igual sí lo sumaría, ¿no? Que también eso te destaca, que puedes llegar incluso, o sea, te hacen la entrevista en recursos humanos, pasas, luego te hacen la entrevista con el líder o la líder del equipo, pasas, pero cuando llegas a la parte, y esto ya me estoy yendo como a corporativos o a empresas grandes, ¿no? Porque hacen su proceso un poquito más largo. Cuando tienes que presentar tu proyecto, tienes que, o sea, uno, tienes que elegir muy bien el proyecto que vas a presentar en caso de que no sea un challenge independiente, ¿no? 2, te debes de conocer súper bien ese proyecto, porque si te llegan a preguntar algo que no sabes o estuviste solamente un porcentaje involucrado, no te recomiendo que incluyas ese caso, sino un proyecto que en realidad hayas estado desde 0 hasta el 10, hasta que se entregó. Y que te prepares en dar tu feedback, bueno, no tu feedback, más bien que expliques ese proyecto, que les haga todo el sentido, que hayas respondido las dudas que posiblemente te vayan a hacer, para que al cierre sea 1 o 2 preguntas, vámonos, ¿no? Pero tú te vayas con esa certeza de que también pudiste comunicar el proyecto correctamente. Te generan confianza también. 100%. Eso es otra cosa que te ven en las entrevistas. Quisiera responder un poquito lo que están preguntando acá en la comunidad. Bueno, yo sí que es una gran UX writer también de Web3 sobre todo. Yo sí dice que networking es clave y sí, total, esto de hacer comunidad, como decíamos, porque la verdad que yo antes tenía otra carrera que nada que ver, o sea, bueno, trabajé en marketing y también trabajé en salud, o sea, extraía sangre y analizaba materia fecal y orina, nada. Claro. Pero esto del networking es clave, porque a mí lo que me pasaba con otras profesiones es que hay mucha competencia o mucho de esto de pasar por arriba y no tanto de como me pasó en UX, que es muy súper colaborativo, o sea, te metes en las comunidades y todos lo que preguntas te solucionan, o si no, a mí me pasó un montón de veces que me preguntan cosas exclusivas de UX, de UI, y digo, la verdad no sé, y lo mando con Andrea Monsalve, que es una genia también en eso, entonces digo, me preguntan otras cosas más de copywriting y UX writing, los mando con vos, entonces es un poco esto de esta colaboración. Así que el networking clave. Después pregunta Juli, ¿hay alguna plataforma que recomienden para hacer el portafolio? Bueno, estuvimos hablando hace un ratito un poquito de eso. Yo personalmente uso Notion porque me permite mantenerlo activo y es lo que hablábamos, mantener vivo el portfolio, que te permite editarlo rápido. Y vos, Bar, creo que usabas Squarespace, ¿puede ser? Squarespace y Notion también. Clave. Sí, algunos también vi que armaron en Figma y comparten el link también, que también te permite como editarlo y tal, pero tendría que ser una plataforma por ahí eso, que te permita mantenerlo vivo. Acá hay una pregunta interesante de Esper que dice, ¿cuál es la diferencia entre una UX Writer y content? Más o menos yo tengo una idea, pero la dejo. Sí, esta pregunta está buena. Fer, para mí, un UX Writer y un UX Content pueden hacer lo mismo, o sea, son las mismas actividades. Lo que está pasando es esto. Inicialmente, cuando, al menos en Latinoamérica, no estaba como tan posicionado el UX, empezaron a llamarle, quizá y todavía lo siguen haciendo en algunas empresas, UX Content, ¿no? Quiero un UX Content, quiero un UX Copywriter, Webwriter también, de todo. Webwriter también. UX Writer.
Claro, y ya una vez que te vas adentrando, en realidad te das cuenta que, por ejemplo, hoy si entras a LinkedIn, también están usando mucho la palabra o el término content designer. Eh, y es ahí donde sí ya empiezan a haber diferencias, ¿no? Para mí un UX content y un UX writer hacen trabajos similares, incluso yo hablaría que, por ejemplo, un content designer está mucho más involucrado en elegir no solamente los textos que tienes que ponerle a una aplicación, a una experiencia digital en general, sino también eliges si le quedaría bien un icono o una ilustración, o si de plano, o sea, a lo mejor se entiende mucho más a nivel visual con una gráfica que con un texto gigante, ¿no? O sea, en realidad ya eres un diseñador o diseñadora de contenido. Por eso es que también defendemos mucho la parte de que a veces las personas que nos dedicamos a esto no solamente escribimos, sino también diseñamos, porque incluso el copy tiene que darle formita y tiene que ser igual como simple, súper concreto y tiene que, digamos, sumarle a la estética del diseño, ¿no? Entonces, yo te diría que más bien, lejos de poder definir la diferencia de uno y de otro, es más bien hasta qué tanto quieres involucrarte tú. Si solamente quieres quedarte en la parte de microcopies, si quieres solamente estar haciendo botones, bueno, me refiero a los textos, claro, botones, ítems, quizá a lo mejor alguna experiencia para una aplicación que solamente son como instrucciones, o sea, copies muy cortitos y que te quedes en ese sentido hasta ahí. Evidentemente te tienes que involucrar en el proceso completo de design thinking, pero solamente eliges esa parte, o sea, esa tarea serías UX. Si quieres meterte por completo más allá, a lo mejor los componentes que hay en sistemas de diseño, qué componentes, o sea, por ejemplo, si vas a dar una bienvenida en una aplicación, a lo mejor como content designer ya eres mucho más capaz porque conoces a nivel visual el componente y propones un onboarding, ¿no? O simplemente propones no hacer un onboarding, pero sí a lo mejor abordar con un modal que te diga, hola, esta es la nueva funcionalidad, y ahí ya también elegiste la ilustración, el icono, si lleva títulos, si lleva subtítulo, o sea, el nivel de involucramiento y es mucho más profundo que un UX writer. Entonces, es eso. Hay tres términos: UX writer, content designer, content strategist. Por ejemplo, también depende de la empresa donde entres, porque me he encontrado con casos que en la descripción viene, quiero un UX writer, pero a lo mejor en la descripción dice que sí te tienes que involucrar en el diseño, ¿no? Y más bien en realidad lo que vas a hacer es un content designing, pero te están buscando como UX writer. Yo te diría eso, elige hasta dónde te quieres involucrar. Lo más recomendable es que sepas de todo para que donde sea tengas esa habilidad y la apliques en el proyecto, ¿no? Sí, también esto que decías un poco, ¿no? Que, bueno, hace poco en mayo, Torre y Pomayeski sacó el manifiesto de Content Designer por este tema también, de que lo empezamos a nombrar de tantas maneras y el rol va teniendo tantos ítems, tantas responsabilidades, que era como que no es claro. Yo me he encontrado eh, postulaciones en LinkedIn, como decís, de UX Content, que en realidad lo que quieren es un community manager, o sea, te pedían o manejar las redes sociales, esto no es UX writer. Otra que me pasó, que vas como, no, yo soy content designer, vamos a usar content designer, listo, content designer, vamos con esa, y cuando entro a una empresa donde nunca había trabajado con UX writer, con content designer, es tipo, bueno, ¿qué creen que hago con el nombre del content designer? Y todo apuntaba a marketing. Ellos creían que yo hacía todos los textos de marketing, nada con producto. Entonces, por una cuestión para que me incluyan en las reuniones de producto, dije, me voy a dejar el UX adelante. Yo por eso sigo batallando con UX Writer, pero porque UX ya le suena a diseño, a producto, entonces es más fácil de que lo asimilen por ahí.
Pero bueno, Sí. vamos a ver cómo evoluciona esto. Quizás terminemos todos siendo content designer y listo, porque también va evolucionando el rol. O sea, yo no creo que ya nadie hoy por hoy se quede exclusivamente en hacer el microcopy. Ya hoy un UX writer tiene que tener el saber del flujo total de la aplicación, saber todo el background, trabaja con research, trabaja con marketing. Hoy ya el rol no quedó tan acotado como se creía. Quizás hoy ya somos todos content designers y no lo sabemos. Pero bueno, por ahí está bien, claro. Por ahí está bien. E incluso, ¿sabes qué? O sea, creo que está muy buena la parte que dices de conocer, o sea, de estar preparado, preparada para lo que se tenga que realizar, ¿no? O sea, trata de vaya, no quedarte solamente con ciertas tareas, en el sentido de que podrías verte afectada en el sentido de que si solamente llega hasta ahí tu rol, y si a lo mejor necesitan que te involucres más, pues ya desde ahí a lo mejor hay alguna diferencia. Entonces sí, lo ideal sería que uno se empape de todo. Incluso lo que yo hago es a veces hablar con los y las diseñadoras y pedirles que me enseñen a hacer algunas cosillas de visual, a nivel visual, porque quieras o no, no siempre puedes trabajar en el sentido de que a lo mejor no coinciden en horarios diseño con content, Claro. y tú tienes que avanzarle algo, entonces sí o sí necesitas saber un poquito más de diseño, ¿no? ¿Dónde encuentras los componentes? ¿Dónde puedes avanzarle? Pues revisar el manual de diseño, etcétera. Entonces sí es muy recomendable pues estar involucrado en la parte visual, ¿no? Para la parte de Content Strategist, que también es otro término que se usa, si bien a veces hacemos como lo mismo, ahí sí hay una diferencia, porque el Content Strategist se mete real a la estrategia, ¿no? Sí. Es decir, se mete a la parte del journey, del user journey, y te va a decir, bueno, ¿qué queremos comunicar? ¿Cuál es el problema? Entonces se arma su journey y sobre eso va definiendo qué canal, qué mensaje, en qué momento se le va a mostrar a la persona usuaria. Y si bien sí se involucra a lo mejor en escribir y en elegir un poquito la parte visual, se clava más, o su esencia es revisar que todo esté consistente, ¿no? Que si entras a la página web, que si te vas a la aplicación, que si no sé, estás revisando un correo electrónico, que si mandan un SMS. El Content Strategist es el que, digamos, es el arbolito, y los bracitos son todos los canales y momentos y tal, y lo tiene todo bajo su control, ¿no? Tiene muy bien manejada la parte de el manual de voz y tono, se habla súper cerca, o sea, están trabajando con marketing, pero así, que en realidad lo tendríamos que hacer como content designers también. Sin embargo, como content strategist es esencial para que todas las campañas, la comunicación vaya de la mano con la experiencia. Entonces, está bastante interesante. Y si sabes todo eso y llegas a una empresa y dices, mira, he manejado estrategia, he manejado UX writing como tal, microcopies y tal, he elegido aquí, por ejemplo, la parte visual, si ilustraciones, si iconos, y colores, etcétera. Sí. Y aparte le sumas que también conoces el proceso de diseño, o sea, ¿qué más? O sea, tienes todo, ¿no? O sea, y con eso te puedes también vender y puedes hacer la diferencia. Bueno, acá hemos sido engañadas, Bar, porque nosotros empezamos hablando de portfolio y acá la comunidad empezó a preguntar otras cosas. Nos están escribiendo preguntas. Nos han engañado. Pero bueno, ya, empezamos hablando del portfolio, de lo que sí o sí tenía que tener un portfolio, que ya lo repasamos. Igual esto va a quedar grabado, también lo pueden repasar, y vamos a hacer recortes de este vivo. Así que bueno, van a estar todos los que sí o sí tienen que tener portfolio, las plataformas que usamos. Bueno, para ir cerrando, ¿qué te parece si mencionamos un poquito las red flags del portfolio y ya vamos después con el sorteo? Dale. Listo. Bueno, yo me había notado un par, que es, bueno, un poco lo que veníamos hablando de la falta de claridad en la navegación, o sea que sí o sí esté bien, ahí es donde puedes poner, como decimos nosotros, la carne al asador, perdón, veganos y vegetarianos, pero es como decir, bueno, puedo mostrar acá, claro, puedo mostrar
acá que sé de arquitectura de la información, que puedo organizar esto para que lo entienda alguien de recursos humanos, de talento humano que no sabe de UX. Entonces, primera red flag, claridad de la navegación. La segunda es el contenido desactualizado. Esto decíamos, de que no te quede un portfolio viejo, con cosas de que hace mucho que no actualizas, de que esté bien con las herramientas que se usan ahora, que tengan casos lo más actuales posible. Y bueno, un poco mi tercera red flag creo que es la de no detallar, no dar contexto al caso, sino de poner, vi muchos portfolios con esto de el antes y el después, o sea, cómo era y cómo lo hice, y no conté nada, el proceso, no conté el contexto, por qué me pidieron esto, por qué, eso es lo otra red flag, o sea, no dar contexto, no contar, no dar un resumen de lo que pasó ahí. 100%. ¿Vos Y tenés alguna? yo le agregaría la red flag de no tener un balance en cuanto a número de proyectos en tu portafolio. Cuando tienes 5 o 6 proyectos, pero no hay estructura, no hay lógica, no hay consistencia, no hay todo esto que también acaba de comentar Balu, es una red flag para la empresa y hay fuga, ¿no? Normalmente el número de proyectos que te recomiendan, máximo, pero así súper exagerado, son 4 proyectos. Yo, por ejemplo, tengo 3, porque estoy tocando un proyecto para cada empresa donde estuve, pero si tienes a la mejor experiencia en una empresa, pues ponte un par, por ejemplo, ¿no? Para que puedan hacer esta comparación y puedan conocer un poquito más el proceso de tu pensamiento, que es lo que justamente buscan en el portafolio, ¿no? ¿Qué método utilizaste? Si fue Design Thinking, si fue doble diamante, si trabajaste en Sprints, si trabajaste en Agile. Esa parte también trata de ponerla en el portafolio, porque también eso lo están buscando, ¿no? Y si de plano solamente tienes un proyecto, sube tu proyecto, o sea, no importa en el sentido de que a lo mejor, como decíamos al principio, que no quieras cerrar tu portafolio porque pues te faltan más proyectos, pon solamente uno, pero construye tu caso con lo que contamos al principio, que venga bien estructurado, que se pueda navegar, que se entienda, que tenga claridad, que tenga tu personalidad, que responda a las 5 preguntas que también dijimos al inicio. Y a veces con un proyecto, o sea, yo he conocido personas que solamente mandan un proyecto bien estructurado, bien contado, y pasan y se quedan en las empresas, ¿no? Entonces, sí, también mucho depende cómo desarrolles el proyecto que tengas ahí en tu portafolio. Sí, mismo, por ejemplo, yo creo que puede ser de la misma empresa, de la misma marca, pero si hiciste cosas diferentes, como por ejemplo, no sé, me tocó hacer la guía de voz y tono porque no tenían, y cómo lo exploré, cómo lo llevé a cabo, esa tarea, entonces contar por ahí eso, y de la misma empresa me tocó hacer un email de, no sé, un usuario que sea de baja, por ejemplo. Qué sé yo. Entonces, es de la misma empresa, es del mismo proyecto, pero son diferentes, piezas muy diferentes que también las podés diferenciar en el portfolio. Así que bueno, De acuerdo. mientras vamos cerrando acá, no sé si querés recordar lo del sorteo, que mientras yo configuro. Sí, ¿Qué es claro. lo que van a ganar? Va a haber dos ganadores o ganadoras. Correcto. El primer premio y el segundo premio. Ahí te lo dejo. Así es. Yo... Así que, sí, tienen 3 segunditos si no lo han hecho para correr al post de Vale en colaboración conmigo para que pongan y mencionen a personas que estén interesadas en este tema. Lo que va a suceder es que vamos a sortear, como decía Balu, una revisión de portafolio y un mes de acceso al UX Gym de Balu, que pues es básicamente, además de que te ayuda, o sea, yo estuve explorando, como te decía, y pues sí, vienen herramientas muy padres que te van a ayudar no solamente a generar ideas con GPT, sino también a mejorar tu contenido, ¿no? O cuando estás en cero, o sea, en blanco y no conoces, y no tienes idea de qué proponer a nivel copy, también te puede servir, entre 1000 cosas más que seguramente ahorita Balu les puede decir, que se van a encontrar dentro de UX Gym. En el Gym tengo el blog de lo que voy escribiendo en Medium, también está replicado ahí.
está la tienda con plantillas gratuitas para UX Writing, ahí tengo ebooks y otras cosas. Y bueno, y la herramienta de ChatGPT, ¿no? Ahora voy a contar una novedad, ya que estamos acá en el vivo, la tiro para todos los que se quedaron. Logramos ahí una pequeña alianza con Edison, con la academia, así que va a haber un descuento para quienes se suscriban. Sí, súper, súper. Esto es bien salido del Felicidades. horno porque... Gracias, gracias. Y vamos a sumar una comunidad de chat también ahí en UX Writing Engine, así que si tienen consultas o lo que fueran, también pueden escribir en ese chat y nos vamos contestando y ayudando por ahí. Ya los vamos a estar subiendo en estos días, pero bueno, mientras pueden ir explorando la herramienta. Bueno, yo ahora voy a proceder a hacer todo el sorteo, un poco desprolijo porque voy a enfocar la cámara, pero quiero que Sí. sea lo más transparente posible. Estamos en Dame un confianza. cachito acá. Estamos en confianza, ¿no? Bueno, listo. A ver, voy a hacer esto. Bueno, 28 comentarios, bastante bien. Como dijimos, bueno, va a haber 2 ganadores y vamos a poner 2 sustitutos también, por las dudas de que esas personas no cumplan con los requisitos. El segundo premio para la segunda persona que gane es el ebook que había sacado cuando me quedé sin trabajo en junio, julio, empecé a vender mi ebook de kit de herramienta para UX Writers, así que bueno, ese se lo lleva gratuito la segunda persona. Bueno, vamos a proceder con el sorteo. Ahí les muestro, voy a dar vuelta acá a la cámara. Ahí va. Bueno, acá están todos los comentarios de las personas que participaron, 29. Y le vamos a dar a comenzar. A ver quién gana. Chan, chan, chan. Bueno, acá estamos. Ganadoras del primer y el segundo premio, Jimena y Silvina. Ok, Jimena y Silvina, vamos a estar contactando entonces con ustedes para hacerles llegar el premio. Así que bueno, nada, felicitaciones, felicidades, muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta esta hora, acá Argentina, Uruguay, no sé, hora de almuerzo, o se levantaron tarde, no sé cómo hicieron. Yo tengo un hambre terrible. Ay, Yo soy bueno. en México, ¿qué hora es? ¿En México ya? ¿Qué hora Son es, Salvador? Sí, son las 11 ya por acá. Sí, bueno, ya pueden ir a comer algo también. Por ahí. Así que nada, bueno, mil gracias, gente, por Silvina. quedarse. Pero bueno, ahí les contactamos para darles el premio, el acceso y ponernos de acuerdo. Muchas felicidades. Okay. Felicidades a todos, mil gracias por quedarse y bueno, ya les vamos a ir subiendo la grabación de este vivo y los pequeños recortes con los tips que nos dejó Bart. Así que bueno, nos vemos por ahí, gente. Mil gracias por sumarse. Gracias, un abrazo a todos, a todo el mundo. Bye. Bye. Chau.